Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Em, Quiero comentarles aquí unas cuestiones antes de iniciar con el tema que vamos a trabajar hoy. Em, y es que esta semana en el MOU ustedes van a tener una asignación, vamos a tener un trabajo cuya fecha máxima de entrega va a ser hoy a medianoche, porque ustedes saben que hoy es el día cuyo horario corresponde a biología. Entonces, hoy es la máximo plazo de entrega para este trabajo, ¿listo? También quiero recordarles que para que ustedes conozcan su nota, Edmodo no les reporte un 0, deben subir su trabajo a la asignación. Aquí en el muro queda la asignación. Si usted sube su trabajo al muro, lo envía por mensaje interno, entonces seguramente yo voy a calificar su trabajo y su trabajo, la nota de su trabajo yo la voy a colocar en mi planilla, así que no hay problema. Pero usted no va a conocer su nota y seguramente el modo le va a reportar un 1. ¿Que eso va a salir en el boletín? Pues por supuesto que no, porque las notas válidas son las que están en mi planilla. Pero pues usted no va a conocer su nota y tampoco se la voy a reportar porque me es muy difícil de reportarle notas a cada uno de ustedes. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿listo? Acuérdense, plazo máximo hoy a medianoche. Hoy su única obligación es trabajar en ciencias naturales, entonces dedíquenle tiempo a eso, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. Hace 8 días habíamos hablado de lo que era un nivel trófico. Habíamos dicho quiénes eran los productores, los consumidores de primer orden o los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios, etc. Hoy vamos a hablar de lo que son las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas a grandes rasgos es justamente esto, ¿no? La organización que le damos a los niveles tróficos dentro de los ecosistemas. Como hablábamos el anterior video, la anterior clase, decíamos que cada uno de los niveles tróficos ocupa un espacio en el ecosistema y transfiere energía al siguiente nivel trófico, ¿cierto? Estas cadenas tróficas responden justamente a lo que antes se conocía como la cadena alimenticia, solamente que ahora lo vamos a llamar cadena trófica porque sabemos de dónde viene la palabra trófico, ¿cierto? Entonces, pilas, esto es una organización que damos para entender cómo fluye la energía a través del ecosistema, cómo fluye la energía a través de los seres vivos, cómo se recicla la materia y la energía. Sin embargo, recuerden que en esta cadena trófica, por ejemplo, que tenemos aquí, hacen falta organismos como los descomponedores, los saprófagos y los saprófitos. ¿Listo? A tener en cuenta, recuerden el video anterior. Otra cosa que es importante resaltar acá es que en muchos textos encontramos que hay cadenas tróficas terrestres, acuáticas e incluso aéreas. Sin embargo, en los ecosistemas esas cadenas muchas veces se ven mezcladas, ¿cierto? Hay organismos acuáticos o anfibios que pueden salir a la tierra a consumir. De igual manera, organismos anfibios que pueden consumir en el agua, organismos de ecosistemas aeroterrestres que pueden depredar en ambos ambientes. Entonces recordemos que la biología no es estática, ¿no? Pero las representaciones que se hacen en la ciencia pues tienen un patrón y ese patrón pues a veces nos dice que son cadenas tróficas terrestres o cadenas tróficas acuáticas o cadenas tróficas aéreas. ¿Listo? Entonces sigamos. Aquí tenemos también lo que les mencionaba hace un momento, entonces a lo que nosotros le llamamos una cadena trófica acuática. ¿Listo? Esta cadena trófica acuática se me perdió el pincel. Ya. Esta cadena trófica acuática entonces nos está mostrando lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Los productores que en el mar entonces tienen que ser las algas, porque son quienes realizan la fotosíntesis, absorben la energía lumínica del sol para convertirla en materia gracias al carbón
Y de ahí para arriba pues vemos el resto de organismos, ¿no? Vemos los consumidores primarios, que son quienes se alimentan de esos productores, en este caso serán animales muy pequeños, los consumidores secundarios, consumidores terciarios, consumidores cuaternarios, y sabemos que de ahí para arriba pues pueden haber muchos más. Sin embargo, como hablábamos en el video anterior, es importante tener en cuenta algo que se va a llamar la eficiencia ecológica. La eficiencia ecológica nos dice que la energía, cada vez que pasa de un nivel trófico a otro nivel trófico, se pierde el 90% de su productividad, es decir, el 90% de la energía. Aquí en esta pirámide tenemos un ejemplo muy claro de eso, ¿cierto? Si el Sol produce 1.095.000 kilocalorías, acuérdense que esas kilocalorías, la vez pasada lo hablábamos, es la medida con la que podemos contar o calcular la energía, ¿cierto? Si el Sol produce 1.000.000 de kilocalorías, la planta apenas va a absorber 10.950, es decir, solo va a absorber el 1% de eso, ¿cierto? Y de ahí en adelante vamos a ver cómo el consumidor primario va a absorber solo el 10%, ya solo se va a absorber 1.900. El consumidor secundario 195, el consumidor terciario 19, y si hubiera un consumidor cuaternario, pues seguramente sería 1,95, ¿cierto? Esto era lo que hablábamos la clase pasada, el video pasado, al decir que entre más niveles tróficos tiene un ecosistema, pues mucho menor energía va a recibir el último eslabón de la pirámide o de la cadena trófica. Por eso los ecosistemas más eficientes son aquellos que tienen consumidores primarios y secundarios exclusivamente. La energía de la materia va a estar de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Sin embargo, nosotros sabemos que en los ecosistemas, por supuesto, no funcionan las cosas lineales, ¿cierto? En los ecosistemas hay gran variedad de organismos. Un organismo únicamente no tiene una sola presa, tiene varias presas, y por eso esas cadenas se cruzan, se entrelazan entre sí. Y a todo eso lo vamos a llamar una red trófica. Una red trófica es la suma de varias cadenas. ¿Listo? Aquí al lado izquierdo tenemos lo que es una cadena trófica. La planta, el caracol, los ratoncitos y el zorro, ¿cierto? Con productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Listo? Sin embargo, en un ecosistema real, nosotros nos damos cuenta que hay más de esos organismos en el ecosistema, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, el productor, indispensable en el ecosistema, pero vamos a tener diferentes tipos de consumidores primarios. Tenemos el conejo, el caracol, el grillo. Tenemos diferentes tipos de consumidores secundarios, terciarios e incluso cuaternarios. Pilas con esto, porque aquí vamos a tener algo muy importante, y es que un organismo va a poder ocupar más de un espacio o de un nivel trófico en un ecosistema. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Pilas con esto. Aquí tenemos esta red trófica, ¿cierto? Hay gran variedad de organismos. Rápidamente identificamos a todos los productores, ¿cierto? Tenemos 4 tipos de plantas diferentes y están en la base de la red trófica. Son los productores, quienes captan la energía solar para producir materia, ¿cierto? A través de la fotosíntesis. Pero quiero que observemos los casos de diferentes animales. Podemos observar el caso de el ratón de campo. Pilas acá con el ratón de campo. Si vemos esta cadena trófica de la madreselva al ratón de campo, este ratón de campo es un consumidor primario, ¿cierto? Miren que se alimenta del productor. En esta cadena trófica, él es el consumidor primario. Sin embargo, si vemos otra cadena trófica, la de la jara, este tipo de planta, el caracol y nuevamente el ratón de campo, aquí vemos que el ratón de campo no es el consumidor primario, es el consumidor
secundario. ¿Listo? Importante eso a tener en cuenta. Así podemos ver muchísimos ejemplos dentro de esta cadena trófica. A ver, busquemos uno. El del lirón. Miren el lirón. El lirón se alimenta de la enzima, ese tipo de planta, y al alimentarse de esa planta es un consumidor primario, se alimenta directamente del productor, ¿cierto? Pero si lo vemos por esta otra cadena, la abeja se alimenta de esa planta, de la enzima, y el lirón se alimenta de la abeja. En este caso es un consumidor secundario. Dos papeles, dos niveles tróficos dentro del mismo ecosistema, ¿cierto? Pero aún eso, vemos un ejemplo aún mucho más llamativo. Y este ejemplo quiero que le pongan mucho cuidado. El zorro, ¿cierto? El zorro es un animal con características omnívoras. ¿Cómo sabemos eso? Porque vean, en esta cadena trófica se alimenta de la planta directamente, de la planta madre selva. Eso lo hace un consumidor primario, ¿cierto? Se alimenta del productor, pilas con eso, consumidor primario. Si vemos esta otra cadena que va de la planta encina al ratón de campo y del ratón de campo al zorro, el zorro sería un consumidor secundario. Quiere decir que ahí tiene dos niveles tróficos, ¿cierto? Bueno, ok. Miremos entonces este otro lado. De la encina se alimenta la abeja es alimento del hurón y el hurón es alimento del zorro. Quiere decir que en este caso este sería el consumidor terciario. Vean cómo un organismo puede ocupar tres tipos de niveles tróficos dentro del mismo ecosistema. Si volvemos a la pirámide anterior, nos damos cuenta cómo este animal obtiene energía siendo un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Quiere decir que obtiene energía en diferentes niveles del ecosistema, lo que le permite ser un organismo muy eficiente porque obtiene energía de diferentes formas. ¿Listo? Bueno, si ustedes siguen analizando acá, pues van a encontrar que el zorro tiene muchísimos niveles tróficos dentro de ese ecosistema. ¿Vale? Sigamos. Esta última red trófica ya va a tener elementos más complejos. Y es que la clase anterior también habíamos hablado de que no solamente se transmite energía química dentro del ecosistema, se transmite también energía lumínica o solar, que es la misma, energía calórica y algo que vamos a llamar nutrimentos, ¿cierto? Aquí lo tenemos representado con flechas de colores. La energía lumínica, por supuesto, únicamente del sol a las plantas, porque son las plantas quienes pueden aprovechar la luz del sol, ¿cierto? Vemos de color rojo la energía química, ¿cierto? Entonces son las flechas más abundantes y son las que nos apuntan quién se alimenta de quién. La energía química es el proceso que hacen los metabolismos, los cuerpos, para obtener energía a través de la alimentación. Por eso la señalamos aquí de color rojo, vean, ¿cierto? Tenemos la energía calórica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. Tenemos el ejemplo del árbol, ¿cierto? Sacando energía hacia afuera, hacia la atmósfera. Tenemos el ejemplo de la jirafa, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo del oso polar. Cuando hablamos del ciclo del agua, habíamos hablado de que las plantas transpiran, al igual que lo hacen los animales, para eliminar calor. Recuerden eso. Les decía yo que nosotros transpirábamos para eliminar calor de nuestro cuerpo y ese calor no se pierde, pila se queda en el espacio.
Recuerden cuando hablamos del efecto invernadero, los ecosistemas como los bosques, como el desierto, como los círculos árticos polares, cuya misión es eliminar calor del planeta. ¿Listo? En el caso del oso polar, vemos que él, al estar en un ambiente muy frío, su cuerpo produce gran cantidad de calor gracias a el pelaje que tiene y a su tipo de alimentación, ¿no? Acuérdense que los osos almacenan muchísima grasa en su cuerpo. El azul, vean que son los nutrimentos. ¿A quién apunta los nutrimentos? A los descomponedores, pilas, hongos y bacterias en la descomposición. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado clara la explicación, que puedan resolver su taller. Si tienen alguna duda, pues ahí las vamos a estar resolviendo. Recuerden, tienen hoy para realizar su taller. Listo, feliz noche.